¿Qué tal, queridos estudiantes? Es un gusto saludarles. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el predicado del curso de comunicación y lenguaje. Las normas de convivencia que traemos para el día de hoy son las siguientes: prestar atención al tema, responder las preguntas solicitadas, pedir la palabra en el chat, activar su micrófono cuando sea necesario y su respectiva colaboración, ¿verdad? ¿Colaboración en qué? Colaboración en las preguntas que yo les voy a realizar y en los ejercicios que vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, la pregunta exploratoria para el día de hoy es la siguiente: ¿es importante el predicado para redactar una oración? ¿Creen ustedes que el predicado es importante que vaya siempre en la oración? ¿O si es importante o no? ¿Si debe ir o no? ¿Si una oración estaría completa si no tiene el predicado? Es una pregunta para que ustedes la analicen, para que ustedes piensen y logren analizar un poquito antes de conocer el tema, ¿verdad? Entonces continuamos con la clase y vamos a ver ahorita qué es el predicado. ¿Y qué es el predicado? Podemos decir que es la parte de la oración gramatical en la que se dice o se predica algo del sujeto. También se puede decir que el predicado es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto, y por describir una acción debe de contener un verbo. Está formado por un verbo conjugado que funciona como núcleo. Entonces, en sí, ¿qué es el predicado? Es la acción o el verbo que el sujeto va a realizar, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos aparecen dos ejemplos y el primero dice: el carro es hermoso. Sabemos que en la primera oración el carro es el sujeto, es hermoso es el predicado. Lo que aparece en rojo es el predicado y lo que aparece en blanco es el sujeto. Entonces, para conseguir o identificar el sujeto, nos hacemos una pregunta que dice, eh, ¿qué es hermoso? El carro, ¿verdad? Este sería el sujeto. Y para identificar o conseguir el predicado, debemos de realizar lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el carro? Es hermoso, ¿verdad? Entonces el predicado acá sería es hermoso. El siguiente ejemplo dice: María es abogada. Nos damos cuenta que María sería el sujeto, es abogada sería el predicado, ¿verdad? Como nos damos cuenta, ¿qué es María? Es abogada, sería el predicado. El tercer ejemplo dice, Carlota y Andrea juegan a las escondidas. Eh, ¿Qué hacen Carlota y Andrea? El predicado sería juegan a las escondidas. Entonces, como nos damos cuenta, compañeros, lo que está en blanco es el sujeto y lo que está en rojo es el predicado. ¿Y cómo hacemos para conseguir el predicado o identificar el predicado? Nos hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace Carlota y Andrea? Juegan a las escondidas. Núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Dice que esta es la palabra más importante del predicado, ya que las demás palabras se agrupan y organizan sistemáticamente en torno a esta. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Tengamos en cuenta esto y lo tomemos muy en serio. Si es posible, hay que escribirlo, que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, ¿verdad? Y cuando hablamos de verbo nos referimos a palabras como salir, hacer, reír, bailar, correr, cocinar, etcétera. Hay muchas palabras más. ¿Por qué estas palabras son verbos? Porque los verbos son acciones, ¿verdad? Son acciones que se realizan. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo dice, la selección ganó el partido. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que la selección sería el sujeto, ganó el partido sería el predicado, ¿verdad? Entonces, dijimos que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, ¿verdad? Entonces acá nos aparece en color amarillo, que es el verbo, que dice ganó.
del verbo ganar. Entonces, el núcleo del predicado es ganó, ¿verdad? Acá está subrayado con color amarillo, sería el núcleo del predicado. El siguiente ejemplo dice, el mono salió de la jaula. Acá nos damos cuenta que el mono es el sujeto, salió de la jaula es el predicado. Y ahora, para conseguir o identificar el núcleo del predicado, que es el verbo, podemos realizar esto, ¿verdad? Jaula no puede ser el núcleo del predicado, ¿por qué? Porque jaula no es un verbo, ¿verdad? La no puede ser tampoco un verbo porque no realiza una acción, ¿verdad? De tampoco puede ser un verbo, pero aquí nos damos cuenta que salió sí es un verbo, del verbo salir que realiza una acción, y entonces por lo tanto salió es el núcleo del predicado. En conclusión, ¿cuál es el núcleo del predicado? Es la palabra más importante del predicado o el verbo que está en el predicado, ¿verdad? Siempre el núcleo del predicado va a ser el verbo. Hay dos tipos de predicados según su núcleo. El primero de ellos es el predicado simple. ¿Cuál es el predicado simple? Es el que contiene solamente un núcleo verbal o un núcleo del predicado en sí. El predicado simple es el que tiene solo un verbo o solo un núcleo del predicado. Por ejemplo, los alumnos preparan sus trabajos finales. Como nos damos cuenta, acá nos aparece de color rojo el verbo preparan, que es el predicado simple, que es también un núcleo. Solo nos aparece uno, ¿verdad? El segundo ejemplo dice, los niños cantaban, ¿verdad? Los niños es el sujeto, cantaban es el predicado. El predicado simple es cantaban. ¿Por qué? Porque solo tiene un verbo o solo tiene un núcleo del predicado. Los animales gritaban. De igual manera, los animales es el sujeto, gritaban es el predicado. Y nos damos cuenta que gritaban es el predicado simple, ¿por qué? Porque solo tiene un núcleo del predicado o solo tiene un verbo. El segundo es el predicado compuesto. ¿Cuál es el predicado compuesto? Es el que contiene más de un núcleo verbal o un núcleo del predicado. Por ejemplo, ella lloró y gritó de felicidad. Ella es el sujeto, lloró y gritó de felicidad es el predicado. Pero nos damos cuenta que acá en esta oración, tiene dos núcleos del predicado o tiene dos verbos, ¿verdad? Que es lloró, gritó. El segundo ejemplo dice, los vecinos cantaron y conversaron toda la noche. Nos damos cuenta que también tiene dos núcleos del predicado, que es cantaron, conversaron, perdón. El tercer ejemplo dice, Jorge y Carlos entran y salen del cuarto. Como nos podemos dar cuenta en pantalla, tiene dos verbos o dos núcleos del predicado que es entran, salen, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el predicado compuesto es el que tiene más de un núcleo verbal. Puede tener un núcleo, puede tener dos núcleos, puede tener tres núcleos, puede tener cuatro núcleos, puede tener cinco núcleos, etcétera, ¿verdad? Es el que tiene más de un núcleo verbal. Los tipos de predicados. Hay dos tipos de predicados. Según el verbo que presenta el predicado, puede ser nominal o verbal. El número uno es el predicado nominal. Tiene como núcleo a un verbo copulativo. ¿Y qué es un verbo copulativo? Se llama así a los verbos que no expresan acción, ¿verdad? Estos verbos no expresan acción, por lo tanto es un verbo copulativo. Las palabras que los verbos copulativos son ser, estar, parecer. Cuando aparezcan estos tres verbos copulativos, es un predicado nominal, ¿verdad? Por ejemplo, el perro está ladrando. Nos damos cuenta acá que el perro es el sujeto, está ladrando, es el predicado. Y para identificar el predicado nominal,
nos damos cuenta que acá nos aparece un verbo copulativo que es está, del verbo estar. Por lo tanto, es un predicado nominal. La casa aparece, ¿verdad? Nos damos cuenta que también es un verbo copulativo que no expresa una acción, por lo tanto es un predicado nominal. El tercer ejemplo dice, el sol es brillante, ¿verdad? Nos damos cuenta también que tiene un verbo copulativo y el cual nos damos cuenta que está subrayado en color amarillo, que es, ¿verdad? Entonces, en estas oraciones no se está expresando alguna acción, compañero, no se expresa ninguna acción, sino que solo se describen estados. Por lo tanto, cuando aparezcan en las oraciones los verbos copulativos ser, estar y parecer, siempre va a ser un predicado nominal. El segundo de ellos es el predicado verbal. ¿Cuál es el predicado verbal? Presenta como núcleo un verbo no copulativo. Se llama así a los verbos que expresan una acción. Entonces, el verbo no copulativo son los verbos que expresan una acción, ¿verdad? Por ejemplo, José corrió en la maratón. Nos damos cuenta que está subrayado el verbo no copulativo, que es corrió. Por lo tanto, sí está expresando una acción. ¿Por qué? Porque corrió, ¿verdad? Del verbo correr. El segundo ejemplo dice, el artista cantó toda la noche. Nos damos cuenta también que nos aparece en color verde el predicado verbal, que es cantó, sí expresa una acción. El tercer ejemplo dice, el niño come, bebe y juega con su comida. Nos damos cuenta que el predicado verbal acá es come, del verbo comer, bebe del verbo beber y juega del verbo jugar. Son verbos que sí expresan una acción, ¿verdad, compañeros? Entonces, el predicado verbal es el que expresa una acción. La asignación de la tarea, con respecto a la asignación de la tarea, la vamos a ver el día martes en la clase virtual. Les explicaré lo que hay que hacer, es un cuadro comparativo. Y allá en la clase virtual nos ponemos de acuerdo. Aclaración de dudas o preguntas, de igual manera, vean el video y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me la hacen saber el día martes en la clase virtual y vamos a dar un repaso del tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, compañeros, con esto me despido, les agradezco mucho por su atención, muchas gracias por prestarme atención y pues nos vemos en la siguiente clase virtual. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta pronto.